Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y honestamente, me muero por compartirlo con ustedes. Y es que como ya habrán visto en el título, vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y su búsqueda de la paz, específicamente su búsqueda de la paz con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Después de meses e incluso años de especulaciones, rumores y, seamos honestos, un poco de drama, Kerem Bürsin ha hablado. Y lo que ha dicho, bueno, digamos que puede que les sorprenda. Vamos a desmenuzar todo esto, a analizar las declaraciones, las razones detrás de esta aparente búsqueda de reconciliación y, por supuesto, lo que esto significa para el futuro de ambos, tanto personal como profesionalmente. Antes de que sigamos y porque sé que les va a encantar este vídeo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo como este. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no se pierden nada de lo que está pasando en el mundo de las celebridades. Ya saben, todo lo interesante, todo lo jugoso. Y a darle al botón de me gusta si ya les gusta el tema. Empecemos. Así que para poner a todos en contexto, y aunque creo que todos los que están viendo este vídeo son fanáticos de las series turcas, es imposible que no estén familiarizados con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su fama se ha extendido por todo el mundo gracias a la serie Love is in the Air, o como la conocemos muchos, Sen Kalkap. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Literalmente se sentía. Y la gente, por supuesto, se enamoró de ellos como pareja. La serie fue un éxito arrollador y pronto los rumores de romance en la vida real empezaron a surgir. Y efectivamente se confirmó, Kerem y Hande estaban juntos. Vivieron una relación que inicialmente parecía idílica. Fotos románticas, viajes juntos, declaraciones de amor. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele pasar, la realidad no siempre coincide con las expectativas. Después de un tiempo, empezaron los rumores de crisis. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática. Y finalmente la pareja anunció su separación. El impacto fue enorme tanto para sus fans como para los medios de comunicación. Después de la ruptura, la situación se volvió un poco tensa. Hubo indirectas en redes sociales, algunos comentarios ambiguos. La verdad no es que la situación haya sido particularmente desagradable, pero sí que se notaba una cierta distancia. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en nuevas relaciones, la sombra de su pasado amoroso siempre ha estado presente. La prensa, los fans, los medios de comunicación en general, no olvidaron la historia de amor que cautivó a millones. Cada movimiento de Kerem y Hande era analizado, comparado con su pasado, y cualquier interacción, por mínima que fuera, generaba titulares y especulaciones. Era evidente que la ruptura había dejado huella, pero también que ambos estaban intentando rehacer sus vidas. Y aquí es donde entra la noticia que nos ha traído a todos hoy. Kerem Bürsin ha hablado. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre su relación con Hande Erçel y, para sorpresa de muchos, respondió con palabras de paz, de respeto y sí, de búsqueda de reconciliación. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, vamos a analizarlo con detalle, porque es muy importante. Lo primero que Kerem Bürsin dejó claro es que el pasado es pasado. Que la relación que tuvieron, tanto en la serie como en la vida real, fue una etapa importante, pero que ya está cerrada. Fue una relación que me enseñó mucho, pero ahora cada uno ha tomado su camino, afirmó. Hasta aquí nada particularmente sorprendente. Es lo que uno esperaría de cualquier persona que haya pasado por una ruptura. Es el discurso habitual que se espera de una celebridad que busca mantener las apariencias y evitar alimentar el morbo. Sin embargo, la forma en que Kerem abordó el tema fue notablemente diferente. No se limitó a la típica respuesta protocolaria. Pero luego vino lo interesante. Kerem expresó su deseo de mantener una relación cordial con Hande. Dijo que no guarda rencor, que la respeta como persona y como profesional, y que le desea lo mejor en su vida. No tengo ningún problema con Hande, al contrario. Le deseo felicidad y éxito, fueron sus palabras exactas. Y aquí, amigos, es donde la cosa empieza a tomar otra dimensión. No se trata simplemente de un todo bien,
sino de una genuina expresión de buenos deseos y respeto. Es como si Kerem estuviera intentando tender un puente, construir una relación basada en la amistad y la cordialidad, en lugar de dejar una brecha abierta por el resentimiento o la indiferencia. ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué este cambio de tono? ¿Por qué Kerem Bürsin, después de todo este tiempo, decide hablar de esta manera? La respuesta, según él mismo, es simple: madurez. Con el tiempo aprendes a valorar las cosas importantes. La paz interior es fundamental, y eso implica dejar atrás los conflictos y buscar una convivencia sana con las personas que han sido importantes en tu vida. Esta es la clave de todo. La búsqueda de la paz, no solo con Ande, sino consigo mismo. La madurez que le permite reconocer que el rencor no conduce a nada bueno, y que la felicidad reside en dejar atrás el pasado y abrazar un presente y un futuro sin cargas emocionales. Y aquí, creo, es donde reside el verdadero mensaje. Kerem está buscando la paz, no solo con Ande, sino consigo mismo. Está buscando cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva, sin resentimientos, sin odios, sin malos rollos. Está buscando, en definitiva, un futuro más tranquilo, más sereno. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Es una lección para todos nosotros. Nos enseña que la capacidad de perdonar, de dejar atrás el pasado y de buscar la armonía, es fundamental para nuestra propia felicidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente madurez? ¿O hay algo más? Algunos expertos en farándula y, por supuesto, los fans más avispados, han especulado sobre varios factores que podrían estar influyendo en esta búsqueda de paz. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan de manera constante. La imagen pública, la reputación, las oportunidades laborales, todo está interconectado. Uno de ellos es la presión mediática. Kerem Bürsin, como cualquier celebridad de su calibre, está constantemente expuesto a los medios. Cualquier comentario, cualquier gesto, es analizado y reinterpretado. Buscar la paz con Ande, evitar polémicas, podría ser una estrategia para proteger su imagen pública y evitar ser el centro de rumores y especulaciones constantes. La prensa sensacionalista siempre está al acecho, buscando cualquier atisbo de conflicto para generar noticias y aumentar el interés. Mantener una postura conciliadora, en este sentido, es una forma de controlar la narrativa y evitar que los medios distorsionen la realidad. Es una forma de decir: no hay conflicto, no hay drama, no hay nada que vender. Otro factor a tener en cuenta es la propia Hande Erçel. Es muy probable que ella también haya expresado su deseo de mantener una relación cordial con Kerem. Al final, ambos comparten muchos amigos en común, trabajan en la misma industria, y es normal que deseen evitar conflictos. El buscar la paz es algo de ambas partes. Es un acuerdo tácito, una especie de pacto de no agresión, que beneficia a ambos. Es impensable que Kerem hubiera hecho estas declaraciones sin haber, al menos, sondeado la opinión de Hande. Lo más probable es que hayan tenido conversaciones privadas, donde han acordado una postura común. Además, no podemos olvidar que ambos son actores de éxito. Una enemistad pública podría afectar sus carreras profesionales. Los directores, productores y anunciantes, por lo general, prefieren evitar cualquier tipo de conflicto mediático. Una buena relación, aunque sea a nivel superficial, les abre puertas y les permite seguir trabajando sin problemas. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Los anunciantes buscan rostros que transmitan valores positivos, que generen empatía en el público. Una enemistad pública con sus consecuencias de rumores y controversias puede resultar perjudicial para la imagen de ambos. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande trabajando juntos de nuevo? ¿Volverán a ser amigos? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí es seguro es que con esta declaración de Kerem, la puerta a una posible reconciliación, al menos a nivel cordial, está abierta. No es que vayan a volver a ser pareja, eso es casi seguro, pero sí podrían llegar a ser amigos o, al menos, compañeros de trabajo con una buena relación. Es posible que en el futuro los veamos coincidiendo en eventos públicos, compartiendo el mismo espacio sin tensiones, incluso colaborando en algún proyecto profesional. O puede que no. Pero lo que sí es evidente es que la actitud de Kerem Bürsin marca un antes y un después. Demuestra madurez, respeto y una búsqueda de paz que sinceramente es admirable.
Es una lección de vida para todos nosotros. Nos enseña que la capacidad de perdonar, de dejar atrás el pasado y de buscar la armonía, es fundamental para nuestra propia felicidad. La reacción de los fans ha sido, en su mayoría, positiva. Muchos han elogiado la actitud de Kerem, destacando su madurez y su capacidad para dejar atrás el pasado. Otros, por supuesto, siguen soñando con una posible reconciliación amorosa, aunque eso, hoy por hoy, parece poco probable. El fandom de Love is in the Air es muy apasionado y para muchos, Kerem y Ande siempre serán Serkan Bolat y Eda Yildiz, la pareja de la serie que los enamoró. Es natural que deseen que la magia de la ficción se traslade a la vida real, pero la realidad es mucho más compleja. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado por qué busca la paz con Hande Erçel. Su motivación principal es la madurez y la búsqueda de una vida más tranquila y serena. Además, factores como la presión mediática y los intereses profesionales podrían estar influyendo en esta decisión. El futuro de su relación es incierto, pero lo que sí es seguro es que Kerem ha tomado una postura que merece ser aplaudida. Ha elegido la paz, la madurez y el respeto por encima del drama y el rencor. Y eso, en un mundo tan a menudo dominado por la controversia y la negatividad, es algo muy valioso. Ahora bien, profundicemos un poco más en las implicaciones de estas declaraciones. ¿Cómo se ha manifestado esta búsqueda de paz en otras facetas de la vida de Kerem? Ha habido cambios en su forma de actuar, en sus relaciones con otros colegas, en sus proyectos profesionales. Analizar estos aspectos nos puede dar una visión más completa de su transformación. Es importante destacar que Kerem siempre ha sido conocido por ser una persona muy reservada con su vida privada. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha mostrado una mayor apertura y disposición a hablar sobre sus sentimientos y experiencias. Esto podría ser una señal de que realmente está buscando la paz interior y que está dispuesto a compartir ese proceso con sus seguidores. En cuanto a sus proyectos profesionales, es interesante observar si esta búsqueda de paz ha influido en sus decisiones. Busca roles que le permitan explorar temas más profundos, que le permitan conectar con su lado más humano. ¿O sigue optando por proyectos más ligeros y comerciales? Es probable que su elección de roles refleje su estado de ánimo y su deseo de vivir una vida más plena y significativa. También es relevante analizar el impacto de esta actitud en su relación con la prensa. ¿Cómo ha sido su interacción con los medios desde que hizo estas declaraciones? Ha intentado evitar las polémicas, manteniendo una postura más reservada y cordial. ¿O por el contrario, se ha mostrado más abierto y dispuesto a responder a las preguntas de los periodistas? La forma en que gestione su relación con los medios de comunicación puede ser un indicativo de su deseo de mantener una imagen pública positiva y de evitar cualquier conflicto innecesario. Además, es interesante especular sobre el impacto de esta situación en la vida de Hande Erçel. ¿Cómo ha reaccionado ella ante las declaraciones de Kerem? ¿Ha respondido de alguna manera? ¿Ha expresado su propia postura sobre el tema? Es posible que en los próximos días o semanas veamos algún tipo de declaración por parte de Hande que nos permita entender mejor cómo se siente ella respecto a esta situación. En definitiva, la búsqueda de la paz por parte de Kerem Bürsin es un tema complejo y multifacético que merece ser analizado en profundidad. Es una historia que nos habla de madurez, de respeto, de la capacidad de perdonar y de la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos puede inspirar a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la armonía y la serenidad en nuestras relaciones personales. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre la actitud de Kerem Bürsin? ¿Creen que es sincera? ¿Creen que Hande Erçel está de acuerdo con esta búsqueda de paz? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ya saben que es la mejor parte. El debate, la discusión, las diferentes perspectivas, todo eso enriquece la experiencia. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.